Muy bien, hermanos, bienvenidos. Estamos continuando con esta serie de apologética y el tema del día de hoy también es parte de la introducción. Vamos a tratar de ver de alguna forma qué es lo que es la apologética un poquito más a fondo. Pues estamos aquí pues para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Estamos tratando de profundizar cuáles son las razones de nuestra fe y cómo comunicarla efectivamente a las personas que se acercan a nosotros, que el Señor trae a nuestro lado. Vamos a ver que la apologética realmente no es como un lujo intelectual, sino realmente es una necesidad, es una herramienta vital para cada creyente el día de hoy. Y debemos de saber cuál es nuestra actitud correcta para poder realmente hacer esta defensa de nuestra fe. Como recordamos en Primera de Pedro 3:15, el apóstol nos confronta, nos pide que estemos preparados, estar preparados para dar defensa de la fe. Y nosotros muchas veces podemos sentir inseguridad, podemos sentir temor cuando alguien cuestiona nuestra fe. Queremos pues tener argumentos, podemos tener ese deseo de defender nuestra fe, nuestra esperanza. Y pues el objetivo de esta serie es que nosotros podamos responder con seguridad y con amor a todos aquellos que nos cuestionan sobre nuestra fe. Porque el día de hoy sabemos que en nuestro mundo hay muchas culturas en donde malinterpretan y sobre todo rechazan abiertamente la fe cristiana, ¿no? Hoy está más abierto el rechazo constante hacia la fe en Jesucristo. Entonces, vemos que realmente es una necesidad para nosotros como cristianos el poder en nuestra vida cristiana tener estas herramientas que nos permitan defender nuestra fe. Y vamos a recordar rápidamente el texto base de todo lo que es la apologética. Recordemos Primera de Pedro 3:15, en donde nos habla acerca de que la apologética es bíblica y en qué consiste. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, primero que nada. Segundo, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, muchas veces hemos sentido que no encontramos las palabras para defender nuestra fe, ¿verdad? ¿Cómo hago para argumentar? A veces hemos sentido impotencia, eh, una, algo que realmente todos hemos sentido, ¿no? A veces un bloqueo, una insuficiencia acerca de cómo contestar. Aquel que nos pregunta por qué creemos lo que creemos o por qué hacemos lo que hacemos. Y pues es honesto decir que no estamos solos, creo que es algo que todos en cierto momento compartimos y es una lucha que enfrentamos para compartir nuestra fe, que se cuestiona, incluso nosotros mismos a veces tenemos dudas o podemos tener dudas en nuestra fe. Sin embargo, vemos en este texto base que realmente no es una sugerencia, no es una recomendación, sino que es una orden, ¿verdad? Es un mandato que tenemos todos los creyentes de estar preparados. Es un mandato que nos da la palabra de Dios para preparación, no nada más para pastores o teólogos, sino para todo cristiano. ¿Por qué? Porque todos nosotros como cristianos vamos a tener alguien, a quien va a ser un familiar, un conocido, una amistad, al cual nos pida, ¿verdad? Esa razón de la esperanza que tenemos. Y entonces es importante poder con esta persona, todo cristiano, testificar. Así es de que, pues, vemos que es un mandato que se nos da dentro de la Biblia el prepararnos, nos llama a preparación para poder ser fieles en la transmisión de su palabra, para poder no torcer,
el mensaje de Dios, sino realmente hacerlo correctamente, ¿no? Porque es justamente la palabra de Dios la que abre el corazón, la que abre el entendimiento, y es nuestra responsabilidad prepararnos en la palabra de Dios, tratar de que nuestro decir sea lo más fiel posible a esa palabra, ¿verdad? Entonces, recordemos que la apologética originalmente significa defensa. Es una manera de defensa legal, es decir, es una respuesta razonada, no es irracional, sino es una respuesta razonada ante cualquier acusación o cualquier pregunta, cualquier duda que alguien pueda tener. No es pedir perdón. Apología, como en inglés, apology, no es pedir perdón o no es pedir una disculpa, sino a todo lo contrario, dar una respuesta argumentada, como se podría hacer, como mencionaba la vez anterior, ante un tribunal, ¿verdad? Es defender con argumentos, con la razón, nuestra esperanza. Entonces, sin embargo, aquí el apóstol Pedro nos dice, nos da algunos requisitos previos para poder hacer realmente la apologética correctamente, y dice que es necesario antes santificar al Señor en nuestros corazones, ¿no? Entonces, el requisito es la santidad, tratar de vivir en santidad, porque la defensa de nuestra esperanza viene de una vida dedicada a Cristo. Viene realmente a través de que nuestro corazón esté entregado al Señor, que nuestro corazón haya vencido el Señor y que estemos rendidos a Él, ¿no? Es una forma de amor, ¿no? Cuando dos enamorados se aman, se rinden el uno al otro, ¿no? Rompen sus barreras, han roto sus murallas, sus muros, y están rendidos el uno al otro, ¿no? En amor. Entonces nosotros, para que la apologética no esté vacía, tiene que estar llena de amor, llena de rendición de nuestro corazón a Dios, y también todo el amor de nuestra mente, ¿no? Porque no es una fe ciega, es una fe racional. Tenemos que amarle con nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, y esto no es una filosofía hueca, humana, vacía, sino está basado, como vamos a ver, en evidencia real, en donde esta fe es fe en la verdad, fe en la razón, fe en la evidencia, ¿no? En la revelación que Dios nos da de las cosas. Entonces, estamos llamados primero que nada a ese amor con nuestro Señor para realmente poder, desde nuestra convicción, compartir esa esperanza, compartir esa fe que nosotros tenemos, que es una fe, pues, racional, ¿no? Y es muy importante el contenido también, qué es lo que mandamos, cuál es el mensaje que estamos compartiendo. No es una esperanza vacía, al contrario, es una esperanza que nosotros tenemos viva, que ha transformado nuestras vidas, ¿no? Y desde que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, que el Señor ha venido a morar en nuestras vidas, tenemos esa transformación, ¿verdad? Podemos hablar de paz en nuestro corazón, podemos hablar de seguridad en las tomas de nuestras decisiones, podemos hablar de relaciones personales que se han reconstruido, ¿no? Podemos dar mucho testimonio en nuestra vida de cómo el Señor ha transformado nuestras vidas después de que nos recogió de lo más vil y despreciado, ¿no? Entonces, pues tenemos una esperanza viva que ha transformado nuestra vida. Y bueno, podemos decir, no basta con tener fe, es necesario defenderla. No es suficiente con que yo tenga fe y la viva, porque sabemos de grupos cristianos que se aíslan, sabemos de grupos cristianos que no hacen evangelismo, no hacen apologética. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Recordemos este versículo, Judas 1:3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces hay como dos tipos de fe, aparentemente, una fe viva y una fe pasiva, ¿verdad? Podemos nosotros tener fe, pero no nos lleva a hacer nada. Y sí, la fe es personal. Está muy bien que nuestra fe sea personal, que esté basada en la vivencia del día a día. Y esto es crucial, ¿verdad? Que nosotros tengamos la fe para nosotros. Esto es crucial. Sin embargo, vemos aquí en este pasaje que la Biblia nos llama justamente a tener una fe activa, a tener una fe que va más allá del egoísmo, ¿no? Que nos lleva hacia el amor a nuestros semejantes, a ese amor a las almas que están caminando hacia el infierno. Es amor y es pasión por las almas, ¿no? Entonces estamos escuchando aquí en este versículo que nos insta a contender ardientemente por la fe. Es más que una pelea, más que una pelea física o una agresividad verbal o un debate intelectual de argumentos, es más bien como un símil de una competencia atlética. En una competencia atlética, pues hay esfuerzo apasionado, hay esa vehemencia, nosotros podemos tener vehemencia para compartir, para proclamar la verdad. Queremos hacerlo, ¿verdad? Es algo que un cristiano de forma natural tiene. Está tan enamorado que desea compartir el amor que tiene con los demás, ¿no? Nos urge hablar de Dios. Yo creo que muchas veces podemos nosotros ser en algunos momentos como cuestionados, es que tú siempre hablas de Dios, ¿no? Y pues es que estamos tan enamorados, estamos tan convencidos, estamos viendo la bendición en nuestras vidas, que es natural querer compartir. Es, es un gran tesoro el conocimiento de Cristo, es el mayor tesoro que hay en el mundo. Lo que realmente vale en esta tierra es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la bendición, es la fuente de todas las bendiciones. Y curiosamente, este tesoro que tenemos, crece más cuando lo compartimos. Es el único tesoro que cuando lo compartes, en vez de que se pierda, crece. Crece nuestra alegría, crece ese amor, ¿verdad? Ahora podemos compartir con más hermanos el amor que tenemos. Así es de que, pues, tratamos, ¿verdad?, de contender en contra de todo lo que se opone al conocimiento de Cristo, al escepticismo, es que yo no creo al relativismo. Sabemos que hoy se maneja mucho que la verdad es relativa. Es tu verdad, pero no hay verdades universales. No hay una única verdad. Entonces vemos que el día de hoy hay muchas filosofías que están creciendo, que se están expandiendo en nuestro mundo el día de hoy. Hay muchas formas de ver la vida, cosmovisiones que son contrarias a la palabra de Dios y bueno, distorsionan la fe cristiana y pues estamos invitados a contender eh, apasionadamente en contra de esas ideas equivocadas, ¿no? Estamos invitados a apasionarnos, ser muy apasionados con nuestra fe, con nuestro anhelo, nuestro deseo de alcanzar a otros, ¿no? Para Cristo. No se trata de vencer en un debate teológico, sino de ganar una alma para Cristo, ¿no? Eso es lo importante. Y solamente podemos usar las armas que Dios nos da. El amor, la paciencia, ¿verdad? Por ejemplo. Nunca la ira, nunca los gritos, nunca las groserías, nunca los golpes. Por ejemplo, nuestras armas no son las del mundo. No es que nosotros vayamos a hacer que el amor nazca de las personas con estas armas, sino justamente con las de Jesucristo, ¿no? Y Dios pues es amor y Él nos da todas estas armas de amor para nosotros poder ser instrumentos eficaces en transmitir su palabra, en poder defender esa esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Así es de que, bueno, nos fue dada una vez,
a través de Cristo, como dice aquí la palabra. Nos ha sido esta fe dada una vez a los santos, es la misma que recibieron los apóstoles de Jesucristo, es la misma que ha sido preservada fielmente en las Escrituras, y nosotros, pues, ese es el motivo central de nuestro mensaje, el Evangelio de Salvación, y todo lo que vaya limpiando el terreno, toda la basura que hay alrededor, filosofías contrarias, a lo mejor incluso hasta la ciencia que no ha encontrado todavía la verdad, porque muchas veces se puede ver la ciencia como una forma de falsar las cosas. La ciencia no está agotada, está abierta a nuevos descubrimientos y hemos visto cómo a lo largo de los tiempos la ciencia ha cambiado, ¿no? Y porque surgen nuevas evidencias. Y a lo mejor podemos ver la teoría de la evolución de Darwin. Número uno, nunca puede ser científico, porque cómo va, la ciencia está basado en algo real, en algo evidenciable, y no hay manera de ir al pasado para ver si realmente hubo tal evolución. Es una teoría. Pero muchos se alejan acerca de la creación de Dios por este tipo de pensamientos, entre comillas, científicos, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a ver que este conocimiento ha sido dado, esta fe que tenemos ha sido dada una vez, y es lo que tratamos de compartir, ese maravilloso y gran tesoro que tenemos en Cristo. Y debemos ser muy fieles porque no es nuestra elocuencia, no son nuestros argumentos lógicos los que van a convencer a la persona, sino realmente lo que va a mover el corazón pues es el Espíritu Santo, ¿no? Es el único que puede abrir el entendimiento de las personas y abrir el corazón para que entonces puedan recibir el amor, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cosas que iremos viendo. Y es una necesidad que tenemos tanto interna como cristianos como externa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también tener algunas dudas, también podemos tener algunas preguntas, y es importante que nosotros podamos afianzar, arraigarnos más en nuestra fe, que estemos sobreedificados en nuestra fe, sobre arraigados, para que nosotros estemos más firmes, ¿verdad? Y podamos compartir esa esperanza que tenemos con otros. Y también los que no son creyentes, pues puedan encontrar esas respuestas a través de nuestro testimonio. Y pues vamos a profundizar un poquito más acerca de qué es la apologética, cuáles son sus características y qué es lo que estamos llamados a hacer, cómo hacer apologética, ¿no? Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, realmente, ¿qué significa la apologética? Si buscamos una definición formal, de apologética, en la teología vamos a ver que dice, la apologética cristiana es la rama de la teología que se ocupa de la defensa y confirmación de la fe cristiana, mediante el uso de la razón, la evidencia y las escrituras. Entonces, usa tres herramientas la apologética. Es importante que nos las aprendamos: la razón, la evidencia y las escrituras. Con estas tres herramientas, la apologética va a presentar defensa de la fe cristiana. Nosotros vemos, recordemos de la semana pasada, cómo vimos que Pablo, cómo vimos que Jesucristo hicieron apologética, ¿verdad? Ellos demostraron en hechos, por ejemplo, y en los evangelios, cómo utilizaban tanto la evidencia, los hechos, la razón y la escritura para hacer defensa de la fe. Entonces, justamente el apóstol Pablo usa el término apología
apología, que es básicamente la palabra defensa. Y esto describe parte importante de su ministerio. Aquí lo vemos clarito, ¿no? Dice, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Son dos conceptos que están muy relacionados, ¿no? No solamente él proclamaba la palabra, sino que también la defendía. Son como las dos caras de una moneda, ¿no? Apologética y evangelio son dos caras de una moneda, porque si hablamos que la fe puede arraigarse en un terreno, en un corazón, hay que limpiar de piedras, de abrojos, de espinos, todo el terreno, ararlo, prepararlo a través de la apologética para que la palabra de Dios pueda arraigarse y dar fruto. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo utiliza estos dos conceptos como parte de su ministerio. No los separa, sino los dos son parte de su ministerio. Va a defender el Evangelio y va a confirmar la verdad del Evangelio. Entonces, por un lado, vemos que tiene un aspecto defensivo. Ese aspecto defensivo va a hablar acerca de las objeciones, va a aclarar malos entendidos, ¿no? Va a aclarar malos entendidos. Entonces, esto es muy importante, que nosotros veamos estos dos aspectos de nuestro trabajo en el evangelismo. Y también un aspecto no solo de defensa, sino ahora un aspecto positivo, ¿no? En el cual se van a presentar argumentos, evidencias a favor de la verdad cristiana para confirmar la fe. Entonces tiene esas dos aristas, ¿no? Realmente el trabajo pues, que hacemos como cristianos. Entonces, Pablo, entendía que era parte de su ministerio ambas cosas. No es algo secundario, muchas veces se ve como algo secundario, sino realmente algo integral, ¿verdad? Ir llevando a las personas desde el ateísmo al agnosticismo, al teísmo y luego al cristianismo, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir, no, pues yo no creo en Dios, o yo no sé, como agnóstico, si exista Dios o no, y no me importa. Pero después Dios que existe, me hago teísta y después cristiano, ¿no? En donde veo que el Dios verdadero, el único Dios, es Cristo. Entonces, en este caminar, en este viaje, podemos acompañar a las personas que puedan ir desde este punto hasta el otro, ¿no? Y necesitamos justamente de la apologética y de la palabra de Dios como tal para poder llevar de un lugar a otro a las personas que no conocen de Cristo. Entonces, bueno, así como Pablo en el Imperio Romano y en el judaísmo hizo apologética, nosotros el día de hoy, en nuestro tiempo, estamos llamando en nuestra cultura, en nuestros círculos cercanos, estamos llamados también a hacer ese trabajo de compartir la fe desde este ámbito, ¿no? Vamos ahora a ver por qué es importante para nosotros, por qué es importante para mí como cristiano la apologética. Y vamos a ver lo que dice Colosenses 2, 6 y 8. Dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿cómo nos ayuda a nosotros personalmente? Personalmente, para nosotros es de beneficio la apologética, conocerla, practicarla. Número uno, va a fortalecer nuestra fe personal. ¿Amén? No solamente la apologética es para otros y no es para nosotros primero.
Es importante que nosotros estudiemos las razones, cuáles son las razones de nuestra fe. Entonces esto nos va a ayudar a estar más arraigados, y nos va a ayudar a estar más sobre edificados, ¿verdad? Realmente nosotros podemos profundizar más acerca de nuestras convicciones, profundizando acerca de nuestra comprensión, y eso va a hacer que nuestra convicción crezca, ¿verdad? Es importante entonces para nosotros de esta manera, como nos pide la palabra de Dios, que estemos sobre arraigados, ¿verdad? Sobre edificados y confirmados. Es una forma de confirmar nuestra fe, el hacer la apologética. Eso también nos va a prevenir en contra del error, porque podemos querer ser engañados por otras personas con huecas sutilezas. Créanme que eso no es algo ajeno. Estaba recordando a Billy Graham, por ejemplo. Él tuvo un maestro que le llevó mucho a a querer compartir el evangelio. Y cuando él busca a su maestro ya se había alejado de la fe. Fíjense, uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos, Billy Graham, tuvo un maestro que se alejó de la fe. Y él también entró en crisis, ¿no? Dice, pero ¿cómo si era mi maestro y se alejó? ¿Cómo es posible? Y tuvo dudas, tuvo una lucha interna muy fuerte, ¿no? Si mi maestro se alejó. Sin embargo, él retoma, ¿verdad? Pero podemos ver cómo realmente las filosofías y esas huecas sutilezas pueden alejarnos a nosotros hoy como cristianos de nuestra fe. Sobre todo porque hay preguntas muy fuertes que tenemos que responder primeramente a nosotros mismos, como por ejemplo el origen del mal, ¿no? El mal, a veces la enfermedad, las muertes, y son cosas que se requiere una respuesta pues muy seria, ¿verdad? Para poder contestar a todos aquellos que se han alejado y que han hecho escépticos y que incluso pueden ser burladores, mofarse de los cristianos. No, yo no creo en la iglesia, no, yo no creo en los hombres. Yo vi en mi iglesia como el pastor, como el sacerdote hacían esto, y yo no creo en la iglesia. Entonces podemos nosotros ser testigos de cómo en la vida pues se puede endurecer el corazón de las personas, y debemos de tener respuesta a todas estas preguntas, ¿verdad? Primeramente nosotros arraigarnos, sobre edificarnos, para que nosotros podamos estar más firmes y más convencidos, más confirmados en nuestras convicciones. Entonces, podemos ver que los rudimentos del mundo son de Satanás, y Satanás es muy poderoso, ¿no? Puede cegar el entendimiento y se disfraza de sabiduría humana. Y realmente nosotros tenemos que profundizar en nuestra fe para poder defenderla de mejor forma, ¿no? Que seamos lo más fieles a la palabra de Dios. No es tanto nuestra elocuencia, nuestra inteligencia lo que va a ganar, sino la palabra de Dios. Mientras más fiel sea el compartir lo que nosotros decimos a la palabra de Dios, eso sí es más eficaz que nuestra propia lógica o razonamiento, ¿no? Lo vimos la vez pasada. Podrás convencer a alguien con toda la lógica, con todo el razonamiento, pero si el corazón dice no quiero, no hay poder humano que lo pueda cambiar, ¿no? Por más lógica, sí, pero no creo, sí, pero no quiero, no me interesa. Gracias. Entonces vivimos en un mundo pues difícil, en donde vemos que hay muchos bombardeos de filosofías, de mucha incredulidad, de escepticismo, y que nosotros debemos de estar muy firmes, ¿verdad? Muy convencidos, tener los argumentos y tener la palabra de Dios y tener la evidencia. Recordemos estas tres herramientas que usa la apologética, ¿no? Por un lado, la palabra de Dios, la evidencia, la revelación que Dios ha dado, la evidencia, que puede tener forma de ciencia, que puede tener forma de historia, que puede tener forma de arqueología, pero finalmente estas tres ramas son evidencia
son cosas pues factuales que se pueden ver, ¿no? Y por otro lado, la razón. La razón, nuestra lógica, eso también es fundamental. La verdad de la palabra de Dios por delante y todo lo demás supeditado a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros podemos sentir esas dudas que se van reduciendo, se van disminuyendo las dudas que tenemos conforme vamos avanzando en el conocimiento de la apologética, en el conocimiento de la palabra de Dios, con estas herramientas que utiliza la teología, en esa rama que tiene la teología, ¿no? La apologética. Entonces nuestra adoración va a crecer, ¿verdad? Porque estamos sobre arraigados. Entonces podemos, como dice aquí la palabra de Dios, abundar en acciones de gracias. Estamos más agradecidos, adoramos más al Señor y bueno, es algo muy coherente. Si hay algo coherente en nuestra fe es justamente que lo que vemos se respalda con nuestra fe y nuestra fe crece, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto diosidencias, momentos exactos en donde se manifiesta el Señor en el momento perfecto, ¿no? Una y otra vez. Entonces, hay muchos que le llaman casualidad. Fue casualidad, ¿no? Coincidió, fue una casualidad, pero nosotros podemos ver que en nuestra esperanza ha sido confirmada con algo objetivo, con algo que pudimos ver, ¿no? Mira, esta es la mano de Dios obrando, ¿no? Y podemos ver que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra, y eso nos hace pues crecer en adoración, crecer en acciones de gracia, y pues que nuestras dudas vayan diluyéndose. Estamos creciendo pues en fe, a través de entenderlo intelectualmente, porque no nada más se trata del corazón, sino que también haya en esa fe un entendimiento, una comprensión más profunda de lo que creemos, ¿no? Es justamente lo que hace la apologética, equiparnos de muchas formas para que nosotros podamos defender de una manera más eficaz, de que seamos de mayor impacto como con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos y con la gente que podamos atravesar en nuestro camino diario, ¿verdad? Podamos tener respuesta para sus preguntas, para sus dudas. Y bueno, esto realmente ayuda, aparte de que me ayuda a mí como cristiano, realmente le ayuda a otros a que también puedan creer en Jesús. Y vamos a ver lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Como mencionaba, la apologética va a quitar obstáculos, ¿verdad? La apologética lo que va a hacer es limpiar, preparar el terreno para que el Evangelio de Dios pueda sembrarse y pueda dar fruto. Entonces, limpiamos el terreno en la apologética destruyendo fortalezas, ¿verdad? Quitando esas rocas que muchas veces son barreras intelectuales. Por eso cabe mencionar que se hacen aclaraciones, ¿verdad? En una plática quiero aclarar este punto. Para que si todas las barreras, muchas veces barreras emocionales, son las que impiden esa cercanía a Dios, ¿no? Y es importante tener respuesta en la palabra de Dios. ¿Por qué ocurre el mal? ¿Por qué ocurre la enfermedad? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué las guerras? Porque la religión ha cometido pues muchas cosas en el nombre de Dios, ¿no? Equivocadas. Entonces es importante considerar seriamente el Evangelio. Nosotros necesitamos aprender mucho de apologética porque justamente podemos ahí quitar esas barreras, ¿verdad? Destruirlas a través de tener argumentos, de derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Pues son razonamientos incompletos.
Recordemos que en griego eran logismos o silogismos que llevaban a conclusiones falsas, ¿no? Son razonamientos incompletos, son razonamientos equivocados. Y entonces lo que hace la apologética es llevar cautivo todo el pensamiento a la obediencia de Cristo en amor, ¿no? En donde nosotros podamos aclarar, dar respuesta a esas dudas que fueron creciendo a lo largo de todo el tiempo. Y no importa que nosotros sintamos que no estamos muy preparados, ¿no? No importa que no hayamos tenido una formación escolar seria, ¿no? No vamos a hablar de física, no vamos a hablar de matemáticas, no se trata de ser un científico erudito, ¿no? A lo mejor no vamos a hablar de derecho penal, por ejemplo, ¿no? Pero hay cuestiones que sí en esencia es el conocimiento de Cristo, ¿no? El conocimiento teológico, que nosotros, como cristianos, todos somos teólogos, todos nosotros somos teólogos, porque estamos aprendiendo de Dios, estamos estudiando acerca de Dios y compartimos ese conocimiento teológico, ¿no? Finalmente, esta palabra de Dios, pues va a poder que nosotros veamos, podamos compartir, ¿verdad? En amor la palabra de Dios. No es tanto una obediencia impuesta. No se trata de llevar a las personas y a nosotros mismos a una obediencia impuesta, sino realmente llevarla a través del amor, ¿no? Que como mencionaba hace ratito, así como un amante se rinde a otro, se rinde en amor, así nosotros podamos rendirnos a Dios, pero por amor, ¿verdad? Su amor nos vence, su amor nos derrota, su amor nos hace que nos entreguemos a Él. Es el amor el que nos mueve a la obediencia, ¿no? Más que una imposición es que tengo que ir a la iglesia porque tengo que hacer evangelismo, es que tengo que, no es hacer las cosas por imposición, sino es un quiero, ¿verdad? Pensemos en una pareja de enamorados. No compra flores porque tenga que comprar flores, ¿no? Sino porque quiere comprar flores, porque ama, porque quiere agradar, porque quiere dar felicidad a su ser amado. Entonces, obedecemos por amor, ¿verdad? Y que se haga desde la mente y desde el corazón, porque justamente amamos por la convicción que tenemos, ¿no? Porque estamos abiertos a la evidencia que vemos, ¿no? Que es un Dios bueno, es un Dios de amor y que se cumple en la historia, en la arqueología, en la evidencia, la ciencia, todo habla, ¿verdad? La revelación general que vemos en el mundo y la revelación especial en Cristo o especialísima en Cristo, todo nos habla de ese Dios bueno, ese Dios de amor y nos rendimos a Él desde el intelecto hasta el corazón, ¿verdad? Y esa es la idea que nosotros podamos ver, que no son armas humanas las que van a hacer que las personas cambien, ¿verdad? Su punto de vista acerca de Cristo, no son armas carnales, sino ni mucho menos nuestra inteligencia o elocuencia, sino realmente el poder de Dios en su palabra, ¿no? Y estamos nosotros llamados a ser lo más fieles, porque mientras más puro sea el mensaje, es más eficaz, es más capaz de moverlo. Si nosotros lo adulteramos ahí con nuestras propias teologías y conceptos propios, podemos justamente lograr el objetivo contrario, ¿no? Y recordemos por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Cuando va al Areópago ahí en Hechos 17 que está en Grecia y que hay una especie de estatua al Dios desconocido. Él hace defensa y dice, bueno, pues ese Dios que ustedes no saben quién es, yo les vengo a hablar de él, ¿no? Y empieza él a hacer esa apologética en defensa y en ataque, positiva y negativa, ¿no? Derribando muros, ¿verdad? De lo que son las filosofías humanas y empieza a compartir el Evangelio de Jesucristo, acompañando en este viaje, ¿verdad? Desde el ateísmo, el agnosticismo, teísmo y luego cristianismo, ¿no?
para entonces ahora sí poder dar esta revelación, mostrar esta revelación que tiene un nombre, que es Jesucristo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar un poquito. Dice, pero ¿con qué actitud tenemos nosotros que hacer esta defensa? Es algo muy importante. Dice Primera de Pedro 3, 15 y 16, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. También le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 versículos 24 y 25, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, importa mucho el cómo, tanto como el qué, ¿verdad? Aquí lo vemos, la Biblia hace esa diferencia en la actitud que debe de ser para la defensa. Entonces, el método que se use es importante. Por ejemplo, la mansedumbre, lo vimos en otro momento, la mansedumbre no es debilidad, no, para nada es ser débil, sino es poder bajo control, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues no puedo ser agresivo, tengo que ser moderado, ¿verdad? Siempre en una voz, pues sin gritos, ¿verdad? Sin groserías, sin hacer gran escándalo, sino siempre con esa moderación, con ese control, ¿verdad? Hacia la otra persona. La reverencia es más que nada respeto a la otra persona. ¿Por qué siempre tenemos que respetar a las personas? Porque realmente, hermanos, son portadoras de la imagen de Cristo, son portadores de esa imagen de Dios, ¿no? Aunque estén equivocados, están hechos a su imagen y semejanza. Y bueno, por esa simple razón valen. Y por eso nosotros valemos, ¿no? No importa si somos guapos, feos, altos o chaparros, tenemos algo mucho más valioso, que es el realmente poder ver que nosotros estamos siendo esa imagen de Dios, ¿no? Estamos hechos a su imagen. Estamos creados por Él. Entonces, justamente esa mansedumbre y ese respeto, esa reverencia tiene que imperar en nuestra relación para cuando hagamos apologética o cuando hagamos evangelismo. Y luego Pablo dice cuáles son las características del siervo del Señor, ¿no? Primeramente dice no contencioso. Vamos a evitar peleas. Una pelea destruye lo que queremos hacer. Acabamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Una discusión inútil. Te lo voy a ganar y vas a ver, te voy a demostrar. Lo que ganamos es perder nosotros esa oportunidad y lamentablemente pues puede ser un alma que se va al infierno porque nosotros actuamos con contención, ¿verdad? Con discusiones inútiles. No es el objetivo ganar, sino iluminar y llevar una alma a los pies de Cristo, ¿verdad? También nos dice que tenemos que ser amables. ¿Qué es amable? Una persona que hace el bien, una persona benigna, una persona que pues da más que pedir, ¿verdad? Con algún interés, da. Y algo difícil, hermanos, apto para enseñar, algo difícil. Es difícil estar apto para enseñar porque tienes que ser muy claro y, lo más difícil, paciente. Muchas veces caemos en desesperación. Ay, no, no entiende, por más que y tiene que poner algo en contra y poner algo en contra y poner, ay, ya, no podemos rendirnos, no podemos rendirnos, tenemos que ser pacientes, ¿verdad?
para explicar. Y sufridos, ¿cómo se sufre? Cuando hay una oposición constante, cuando la persona es lenta, lenta como con 20 es lenta, ¿no? O sea, nosotros como fuimos lentísimos, bueno, yo no puedo ver, lentísimos, vean a qué edad vengo a conocer del Señor, ¿no? Lentos para comprender, ¿no? Entonces, podemos ver que es necesario ser aptos para el Señor a través de la paciencia y de la claridad. Y bueno, sí, siempre hay que corregir, pero con mansedumbre, ¿verdad? ¿Cómo es esa mansedumbre? Con humildad, con gentileza, con gracia, con dulzura. Desde luego que la gracia es la verdad, ¿ok? La gracia que el Señor nos da es su verdad. La verdad acalla todas las mentiras, todas las voces y hablar con verdad, pero con mansedumbre, cierra bocas. Muchas veces no hay argumentos que puedan atacar la verdad, perdón, valga la redundancia. Desde luego es bien importante nuestro testimonio, es fundamental. Por eso aquí la palabra de Dios habla acerca de tener una buena conciencia. Si nosotros sabemos que no podemos estar insistiendo cuando dicen, ya, gracias, ¿no? Sí, pero no quiero, no podemos insistir, ¿verdad? Ser necios, hostigar a las personas. A ver, ven y voy a hablar. Y nos dicen no, tenemos que respetar, ¿verdad? Quizás sea un no ahora, pero en ese momento, por favor, respeta mi decisión, que no quiero que me sigas diciendo más. Cuesta mucho trabajo, pero sí, esa es nuestra conciencia, nos dice hasta aquí, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos tener como punto de partida, como referente. Por más brillante que podamos nosotros decir que es nuestro argumento, pierde fuerza si nuestro testimonio personal lo echa a la basura. Ese es justamente por lo cual muchos se han alejado de la fe. Dicen, sí, 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 yo de la iglesia no quiero saber nada porque ese pastor, porque ese sacerdote, porque ese hermano, yo no creo en la iglesia. Y están dolidos, están muy dañados, ¿no? Así es de que nuestro testimonio es sumamente importante. Por eso dice aquí la palabra, teniendo buena conciencia. Finalmente, el convencimiento, la conversión, ¿verdad?, de las personas van a ser obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Pero nosotros debemos de buscar ser instrumentos fieles, ¿verdad?, útiles, a través de que seamos más consistentes. Me falta un poquito, pero no sé si seguirle o hasta aquí. Se me hace que hasta aquí continuaremos la próxima semana, ¿verdad? Para dar tiempo a los preparativos. Pues muy bien, amados hermanos, vamos a, por el día de hoy, a pues a detener este mensaje.